¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en Trabajo Argentino, semana a semana, un espacio en el que pensamos a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestro país. Y esta semana vamos a hablar de los derechos de los trabajadores con un abogado laboralista. Primero les cuento un dato, un último que se conoció durante las últimas horas, los últimos días, y tiene que ver con la cantidad de empleados que han perdido su puesto de trabajo durante el último tiempo en la República Argentina. ¿Saben cuántos hubo? Estamos hablando de que por día hay 154 despidos o suspensiones en nuestro país. Por día. Es un dato verdaderamente impactante de lo que está pasando con el trabajo en la Argentina. Esto afecta a casi 32.800 personas. Si bien al principio el sector más afectado fue el estatal, después la tendencia se profundizó en el sector privado, que lleva más de 20.200 trabajadores despedidos o con jornadas laborales reducidas. El 77% de los casos se da en las áreas de trabajo, de servicio y sobre todo de la industria. Por otra parte, la semana pasada se fijó el salario mínimo, de esto hablamos en Trabajo Argentino en la última edición, en 12.500 pesos. Gran parte del sindicalismo rechazó esta medida que no llega a cubrir la pérdida del poder adquisitivo. En mayo, la Universidad de Avellaneda publicó un informe que dice que desde fines del 2015 el salario mínimo medido en dólares cayó casi un 39% en nuestro país. En este contexto, ¿cómo se defienden los derechos de quienes tienen que trabajar todos los días en la Argentina? Para eso estamos con Héctor Recalde, abogado laboralista, por supuesto lo conocen, amigo de la casa y también, por supuesto, fue diputado nacional. Héctor, un placer tenerte, gracias por venir. Agradezco que me hayas invitado, sobre todo este espacio tan divulgado entre los trabajadores. Sí, exacto, que tiene que ver justamente con tu temática. Bueno, ¿cómo ves vos esto que compartíamos de los datos y el panorama laboral en la Argentina? Yo soy optimista en cuanto al futuro. Si tengo que hablar del presente sería casi trágico, ¿no? Por los despidos. Estamos calculando que desde que inició Macri su gestión hubo 83.000 despidos en la actividad privada. Hay poca incorporación, aumentó el trabajo no registrado, que estaba en un 33, ya está en el 34,5%. Es decir, hay una mentalidad muy evasora y no hay fiscalización. Además, la impronta del gobierno es tremenda en ese sentido. Afortunadamente, desde que comenzó Macri, yo terminé mi mandato el año pasado, solo lograron aprobar una ley flexibilizadora que tiene que ver con los accidentes de trabajo. Pero después hubo bastante reacción, por lo menos en la Cámara de Diputados, para frenar estos intentos. Incluso la reforma laboral que tantas veces anunció Macri, la tienen las gateras, ojo. Ahora en un ratito charlamos también sobre eso. Sí, cómo no. Pero digo que la reacción de los trabajadores contra este programa, contra este modelo, es casi diría absoluta, ¿no? Me parece que ya llegamos a un punto, Héctor, en el cual no se puede disimular más lo que está pasando con el trabajo. Todo el mundo conoce a alguien que o perdió o está en riesgo o hay una situación complicada, si no la propia, la de alguien conocido, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno tiene habilidad comunicacional para tener efecto tapadera, ¿no? Hay otros temas que quieren atraer la opinión pública, que merecen ser tratados, por supuesto, pero quieren ocultar la realidad social, pero la realidad social se impone cuando alguien va a un supermercado, cuando toma un colectivo. Ayer yo había en televisión compañeros y compañeras que viajaban en 3 medios, lo que aumentaron las tarifas. Esto hay que ponerse en los zapatos del que labura, ¿no? Por supuesto, ¿no? Del que todos los días paga su servicio, su transporte y la situación. Si se hace una consulta popular o un plebiscito, hoy mismo la gente va a pedir que este gobierno se vaya. Sí, ¿crees que categóricamente categóricamente somos respetuosos de la institucionalidad, ¿no? Termina el mandato
el 10 de diciembre del 2019, podía haber un juicio político, que es una cosa que yo planteé. Los legisladores, el juicio político lo pueden pedir los diputados, en la Cámara de Diputados. Y necesita una mayoría especial, esa es la dificultad. Pero siempre en la vía institucional, ¿no es cierto? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, decía el general Perón. Así que... Héctor, ¿y cuál es el sector de trabajadores que te parece más afectado? Bueno, los trabajadores rurales, los trabajadores de casa particular, y algún otro sector, como podrían ser los ladrilleros, que están, digamos, tienen un salario bajo. menor. Estás hablando de sectores con poca calidad. El salario mínimo es chiste, ¿eh? ¿Por qué? No hubo acuerdo entre las partes en Sí. el Consejo del Empleo, la Fue propiedad del unilateral salario o mínimo por vital y decreto. móvil, y resolvió, como establece la ley, por un laudo arbitral, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Y todo el mundo dice, bueno, aumentó solo el 25%. El costo de vida aumentó, ya hoy están diciendo el 35%, ¿no? Sí. Pero el 25% va a regir recién en junio del año que viene. Entonces, que no me vengan con chistes. Con lo cual es una Y reducción además que va a implicar... 7.000, 6.000, septiembre, marzo y termina en junio del año que viene. O sea, si estamos pensando que este año es el 35% la pérdida de poder adquisitivo y va a aumentar 25 recién en junio del año que viene... Como mínimo se perdió un 10 como mínimo. Pero como mínimo. Claro. Esto muestra, digamos, la falta de sensibilidad de este gobierno. Yo digo que tienen el corazón offshore, no solamente las empresas, sino el corazón offshore, fuera de la realidad argentina. Héctor, ¿y el salario mínimo exactamente para qué sirve? No, esta si institución? te digo para qué sirve, no hay salario. Es el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, para tener es para un trabajador sin carga de familia. Eso hay que marcarlo porque los datos que se conocen son de canasta familiar, canasta básica, que incluye a 4 personas. Tiene que tener alimentación, vivienda digna, esparcimiento, previsión, una serie Tiene de que cosas. poder vivir con todo eso, y Sí, por eso se establece de esa manera. imposible. Claro, imposible. En Imposible 12.500 porque- pesos, imposible. Claro. Además, fíjate vos, el 25% cuando se aplica van a ser 12.500 pesos. Claro. Nada. Claro, para junio del año que viene recién Junio del que 12.500 pesos. Héctor, ahora, ¿y qué hubiera pasado si qué efecto tiene para el resto de los trabajadores? Esa es mi pregunta, si se hubiera fijado en 18.000 pesos, 20.000 pesos. El efecto que tiene fundamental es un piso para los trabajadores que están con un convenio colectivo con mayores dificultades de negociación. Entonces, a esos sectores obviamente les genera un piso en la negociación colectiva superior. Y fundamentalmente para ese 34,5% de trabajadores que no están registrados, que están en negro. Claro. Entonces, Ese dato los empuja un poco es por arriba. fundamental. Incluso durante el neoliberalismo de Menem había un artículo, el 141 de la Ley de Empleo, que establecía que no se podía tomar el salario mínimo vital y móvil como parámetro para otras cuestiones. Un proyecto mío se convirtió en ley y se deroga, porque hay muchos convenios que decían, si aumenta el salario mínimo en Tiene la que misma aumentar. proporción, claro. Claro. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de, no sé, pienso las empleadas de casas particulares, como decía, es un sector evidentemente Tienen afectado? mucho trabajo no registrado. Por supuesto, pero digo, si sube el salario mínimo vital y móvil y los empleadores empiezan a decir, sí, pero yo no puedo sostenerlo. En este contexto y en estas circunstancias no puedo... Sí, bueno, pero también... Te hago de abogado del diablo, ¿no? Digo, como para está poder- bien, eso yo lo entiendo. El pequeño y mediano empresario también está sufriendo esto. Claro. Pero la verdad que uno tiene que son derechos humanos. El salario es un derecho humano, es un derecho alimentario. Rebúsquesela como pueda. Bien, está bien, que en todo caso que haya menos ganancia Claro, empresaria, claro. ¿te parece? Pero Además no se puede chantajear diciendo que, bueno, estamos defendiendo el empleo. no, por supuesto, y uno no va a pensar que ni el Estado ni quienes defiendan los derechos de los trabajadores van a ponerse en esa posición, pero sí me parece que hay una cuestión de realidad de Sí. lo que puede pasar Sí. con la cantidad de trabajo que hay en la Argentina, en Había una situación compleja. Un profesor de Derecho del Trabajo, juez de la Cámara, fallecido Rodolfo Capón Filas, que decía que a veces si uno se iba a Roma, costaba más caro mantener a un esclavo que lo que están pagando un salario, porque había que vestirlo, alimentarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero uno no tiene que considerar que estamos realmente en juego derechos constitucionales. Yo creo que el eje del mal lo vengo sosteniendo hace mucho, de casi... el otro día hurgué desde dónde. En febrero del 2016 dije que este era un gobierno para ricos. Después viste que se repite eso. Pero no solamente eso, sino que desprecia la institucionalidad. Es un gobierno que se maneja
Nosotros en la Facultad de Derecho aprendimos lo que se llama la pirámide de Kelsen. Esto significa que en la cúspide están los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Más abajo, en orden jerárquico, las leyes nacionales, los decretos y las resoluciones. Macri invirtió. Arriba están las resoluciones, los decretos. Claro. Por eso hay mucha inconstitucionalidad. En el estudio, yo no puedo litigar contra el Estado, porque los que fuimos diputados nacionales y abogados, durante 2 años no podemos litigar contra el Estado. Pero en el estudio iniciamos una demanda de inconstitucionalidad de la rebaja de las asignaciones familiares, que fueron suspendidas durante 30 días, creo, para el sur y 2 o 3 provincias. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué son inconstitucionales? El artículo 76... Más allá de injustas, por supuesto que todo lo entiendo, el mundo lo entiende. No quiero ser el maestrito de los obreros, como diría un autor ruso, sino quiero explicarlo con toda la mayor claridad posible. Por favor. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, con la reforma de 1994, incorporó con jerarquía constitucional el principio de justicia social. Y este artículo habla de la progresividad de los derechos con justicia social. Si hablamos de progresividad de los derechos, cualquier ley regresiva es inconstitucional. Es decir, no puede haber una ley que rebaje derechos adquiridos por los trabajadores. Más allá de la jurisprudencia, que también y dice lo mismo. Resiste. Como por ejemplo, no se pueden bajar salarios. Bueno, ahora claro, hubo un fallo importante de la Corte Suprema, en un juicio que un abogado del estudio, el doctor Gustavo Ciampa, respecto a las intervenciones que hubo. Hubo más de 10 intervenciones ordenadas por el Ministerio de Trabajo, de sindicatos. Entonces, lo que dijo la Corte es que solo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo puede disponer la intervención de un sindicato. Esto lo establece la ley 23, parece un maestro. Sí, no digas números porque igual la gente no pero retiene. Te gusta decir los números de las Yo tengo leyes. memoria de quinielero, así que 23.550. ¿Jugás, Héctor? ¿Jugás a la 52. quiniela? No, te sabes las leyes nada más. No, nunca jugué. Ok. ¿Qué pasa con las pymes? Sí, a la timba, digo. A la timba, no, sí. Okay. Jugar jugué muchas cosas. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Cómo están las pymes respecto del nivel Están de ocupación? mal porque este es un modelo que desprecia el mercado interno. Y realmente las pymes son las que están en peor situación. Vos fíjate, son un gran dador de trabajo, lo decimos siempre en este programa. No, pero uno defiende a las pymes porque defiende el empleo también. Por supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto, primero el trabajador, después las pymes, ¿no? Okay. Bueno, sí, con Héctor Recalde. Ojo al polígono. Está bien. Pero con una tasa de interés que el Banco Central aumentó del 40 al 45%, están en la lona. Un descubierto están pagando 120, 150%. Pero no solamente las pymes. Uno siempre habla de endeudamiento refiriéndose a Caputo, que nos endeudó a 100 años. Merece 100 años de soledad, diría García Márquez. Las pequeñas y medianas empresas están recurriendo, igual que las familias argentinas, a usureros del barrio, y pagando intereses exorbitantes, porque no llegan a fin de mes. Bueno, sí, claro. Entonces, tienen serios problemas con el pago de tarifas, el por ejemplo. 75% del trabajo argentino lo dan las pymes. Por eso lo digo. ¿Qué pasó si ha habido más despidos en ese sector o en el de las grandes industrias? El sector que sufre más las contingencias porque tiene menos capacidad de autodefensa. Héctor, te invito a que compartamos una declaración, en este caso de Pablo Hiro, secretario general de APLA, los pilotos en nuestro país. Dijo, el paro o la marcha en sí mismos no representan una solución. Como dirigentes tenemos la obligación de torcer la realidad y vemos que no hay decisión de los que dirigen hoy la CGT. Hay que revertir estas políticas que afectan a los trabajadores y a todas las actividades, lo dijo en ámbito financiero. Sí, está en la corriente federal. De trabajadores, Pablo Hiro. Exacto. Yo participo en las reuniones de la corriente federal. Un espacio muy interesante, Héctor, que se está armando. Sí, porque hay, digamos, todo un espacio que a la corriente federal tenés que sumarle también los gremios de la CGT que responden a Hugo Moyano, más algunos que pueden estar sueltos, más las 2 CTA, que además están actuando en forma aliada con el sector de la economía popular, la CETEP, digamos, Barrio de Pie, bueno. Y eso genera un movimiento de opinión muy fuerte. Y se ve fundamentalmente en las manifestaciones, por eso son tan multitudinarias. La verdad que yo me prendo en cualquier manifestación que haya porque, digamos, la alegría militante, yo me siento tan bien en esas manifestaciones y cada vez son más numerosas, ¿no? Son los que tienen aparte una capacidad de organización de siempre, ¿no? Claro, ellos tienen la calle ganada. Pero son dos cosas, capacidad de organización y los que van solos, sueltos. Sí, los autoconvocados, las personas que deciden participar. Hay mucho de eso en este momento. Por eso,
Todas, la del 29 de febrero fue fantástica. ¿Cómo ves a la CGT en este momento, Héctor? La CGT, en este momento, la vez pasada me invitaron a una asociación que más bien tiene abogados de empresas nucleares, pero yo voy porque no tengo ningún prurito en ese sentido. Hablar de cómo está el movimiento obrero. Y la verdad que hay una fragmentación. Todo el mundo aspira a la unidad, pero hay una fragmentación pocas veces vista. Normalmente la CGT tenía dos sectores, digamos, los más dialoguistas y los más combativos. En 1930 había dos CGT. Hoy, si uno mira cómo está compuesto el movimiento obrero, vamos a ver que hay dos CTA y una tercera. Porque el Cachorro Godoy, que está en ATE, era de la CTA. Podríamos contar dos CTA y media. Sí, está bien. La CGT también está fraccionada. Está la Corriente Federal, está el MASA, están los independientes, están los que se llaman gordos. Hay mucha digresión. Hay mucha digresión y me olvido de algunos también. Seguramente. ¿No? Pero y cuando vos escuchás a los dirigentes sindicales, no importa de dónde sea, todo el mundo declama la unidad. La unidad se da abajo, entre los trabajadores hay unidad. Basta que haya una buena convocatoria, decir con dirigentes representativos, para que los trabajadores vayan, y vayan a veces sin ser convocados. ¿Y te parece vos que es un objetivo a alcanzar? ¿Te parece importante? Sí, me parece primordial, primordial. Incluso uno concede que si no hay una unidad organizativa, haya lo que en la jerga sindical se llama unidad en la acción. Si hay objetivos claros, hoy sobran los objetivos que tiene que perseguir el movimiento obrero, y que encolumnarse detrás de esos objetivos, no importa en qué sector estén nucleados, ¿no? Sí, sin embargo hay diferencias en el posicionamiento frente al gobierno y esto está trayendo dificultades como para que la CGT tome una posición... Ahora, digamos que es muy difícil, vi que hay otro conato del gobierno de querer instalar una reforma laboral flexibilizadora. Incluso con cuestiones engañosas, y espero que nadie se prenda en eso, ¿no? Bueno, a eso nos vamos, vamos a compartir algunos datos de lo que puede pasar. Pareciera volver a pensarse en la República Argentina a través del Poder Ejecutivo, que pareciera reflotar este proyecto de ley dividido en tres para volver a intentar una reforma laboral. Ustedes saben que se había planteado, de algún modo se durmió ese proyecto en el Congreso de la Nación y volvió. Veíamos recién un avión esta mañana en los aeropuertos de la Argentina, una gran movilización de los trabajadores de ese sector en contra de esta posibilidad y la situación de flexibilización que están viviendo con sus trabajos. El presidente de Aerolíneas. Claro, exactamente. La Universidad Estatal de Brasil sostiene que aumentó la precarización y sobre todo para sectores de bajos salarios y de alta rotación a partir de la reforma laboral tan dura que sí se aprobó en ese país. Héctor, sí, ¿no? Tuvo consecuencias serias. Están queriendo avanzar nuevamente con la reforma laboral, sobre todo en dos aspectos que tienen digamos, una referencia que puede atraer a alguno, que es el blanqueo y las pasantías. Las dos son perniciosas. El blanqueo en realidad... Expliquemos por qué cada una. Ahora voy a eso porque si no sería retórico. Dale. Los abogados, si no tenemos pruebas, no hablamos. El blanqueo en realidad le quita los derechos reparatorios e indemnizatorios que tiene el trabajador no registrado, el trabajador en negro. Quita multas y sanciones, condona impunidad. Le permite al empleador evasor hasta un año blanquear. O sea, yo tengo 10 trabajadores en negro, para decir clarito, los puedo seguir explotando un año y el día 364 los blanqueo. Y está bien. Y está estoy dentro de la ley. No hay incluso preclusión de las acciones penales que puede haber por la evasión, etcétera, etcétera. ¿Esto qué hace? Además, al bajar las reparaciones e indemnizaciones, si un empleador evasor, que tenemos muchos, así como hay muchos buenos, la mayoría son buenos, pero hay un 34 o 35% que no. Se hace un análisis de costo-beneficio y como no tiene multas, sanciones, reparaciones, etcétera, etcétera, le sale más barato tener un trabajador en negro que un trabajador en blanco. Claro. Ese empleador evasor hace un cálculo de costo-beneficio y sigue explotando trabajadores teniéndolos en negro. El trabajador en negro, yo suelo decir que es un desaparecido social, porque no tiene obra social, no tiene la protección frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, gana menos de lo que está en blanco. Bueno, realmente sufre
tantas ignominias, que por eso la ley vigente, y fíjate, una ley de la Rúa y otra ley de Menem, tampoco son de gobiernos muy, ¿no?, obreristas. Sí. Le concede reparaciones e indemnizaciones que con el ese tipo blanqueo de trabajadores desaparecen. también. Entonces no nos vendan. Y las pasantías es... Espera que te pregunto algo sobre esto de los Dale. trabajadores, de la registración de trabajadores, ¿qué es lo que pretende? Que volvemos sobre algo que preguntamos muchas veces, pero que me parece que está bueno en este momento poner sobre la mesa. ¿Sirve para que en definitiva haya blanqueo de trabajadores este tipo de propuestas? ¿Hace que masivamente los empleadores salgan a poner en blanco y darle sus derechos a los trabajadores o no? ¿O La no sirvió experiencia nunca? indica que no. Claro. Si no, no tendríamos una tasa tan elevada de trabajo no regular. Pero digo, esto lo sabe todo el mundo. ¿Por qué se insiste con estas políticas que han fracasado? Y pues, depende del gobierno también, ¿no? Cuando un gobierno tiene una orientación antiobrera como tiene y es fácil, ¿no? Es fácil que tienda a darle una oportunidad para compurgar el pasado. Pero compurgan el pasado y después siguen violando. Sí. Entonces, sí. Digamos que no es recomendable eso, ¿no? Bueno, y ibas a hablar de las pasantías, que es la segunda Las pasantías, gran reforma. yo le voy a hacer un homenaje a Blanca Osuna, que fue diputada conmigo, después fue intendente en Paraná, Entre una querida Ríos. compañía docente. Sí. Sancionó... Una intendencia con cosas muy interesantes hizo Blanca Osuna en Paraná. Sí. Me encontré con ella no hace mucho, porque sigue militando, obviamente, ¿no? Conseguimos con un proyecto común modificar las pasantías porque eran truchas. El régimen de pasantía, en realidad, le pone arriba al mameluco un guardapolvo blanco, digamos, para dar una imagen, simula que es un estudiante. En realidad es un trabajador más explotado que un trabajador común, el que está haciendo una pasantía. Incluso este último proyecto no tiene remuneración, es una compensación, es puro grupo, ¿no? Claro, o sea, ni siquiera plantea una regularización de ese tipo de trabajo en condiciones inferiores a las de un trabajador sin salario. No tiene compensación, no es salario, o sea, no hay aguinaldo, no hay despido. No tiene derecho, claro. La pasantía en sí es buena, pero si se cumple la finalidad. O sea, uno piensa en una pasantía, y la regulamos con Blanquita. Digamos, hacía una jornada trabajando, la mitad de la jornada trabajando y la otra mitad estudiando. Lo importante es que la pasantía, si no es trucha, digamos, ¿de qué sirve que un trabajador telefónico haga una pasantía en otra actividad? Tiene que hacerlo en el ámbito de su trabajo. Lo que pasa es una vía de evasión al cumplimiento de las normas laborales. Ponerle pasante cuando es un laburante. ¿Y qué se pretende? Rima pero no pega. Claro, no, es verdad. No es lo mismo, no el tiene el mismo con sabor. Laburante. No. ¿Qué se pretende? Digamos, ¿cuál es el objetivo? Bajar el costo laboral. Okay. Pero la verdad que habría que enseñarles un poco de economía. Yo aprendí de un economista, Jorge Gallero, cuando hablan del costo laboral, el costo salarial, la definición de salario, el salario también es consumo e inversión. Claro. Entonces, que digamos, no sean tan ávidos, sean más inteligentes. Si el trabajador y el jubilado tienen buen poder adquisitivo, consumen y se arma la cadena. El 85% de las empresas viven del mercado interno. Claro. Muchachos, avívense. Pero no es esa la mirada. Mirá lo que dice el informe del Fondo Monetario Internacional, lo compartimos también con todos ustedes. Las estrictas regulaciones del mercado laboral obstaculizan la asignación eficiente de recursos en la economía. Mi primer libro se llamó Flexibilidad Laboral, rebaja del salario sin empleo, una cosa así. La experiencia argentina es demostrativa. Nosotros empezamos a sufrir toda la flexibilización laboral a partir de los 90. Sí. La primera ley, la Ley de Empleo, la Ley Nacional de Empleo. Entonces, cuando uno advierte que en octubre de 1989 teníamos 6% de desocupación, me estoy acordando, no pensé que me iba a acordar. Ese dato también. Después de 2 o 3 años de la flexibilización laboral, llegamos al 18%, bueno, evidentemente. ¿qué empleo se creó? Se destruyó empleo. Claro. Es decir, en realidad se destruyen derechos, se destruye empleo y se dinamita el mercado interno. Claro, por supuesto, ¿no? Ocurrió siempre. Y bueno, por eso recordaba el acuerdo marco del 25 de julio de 1994, que firmó la Secretaría entonces, un acuerdo marco para la productividad, el empleo, etcétera, bla, lindo título. Pero ahí nacieron las leyes flexibilizadoras, la ley de empleo,
la ley de accidentes de trabajo, de riesgo de trabajo, que todos bajaron las protecciones. ¿Sentís, Héctor, que hay en este momento un clima de flexibilización laboral en el sentido de que se ve afectado el trabajo de todos, de los que tienen, de los que no tienen? Yo creo que como está subiendo el desempleo, aquellos que están interesados en flexibilizar y bajar el costo laboral van a tratar de que se sancionen leyes flexibilizadoras. Lo que no creo que lo puedan lograr. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te parece por que lo va a menos por pasar la en el experiencia Congreso? yo fui presidente del bloque de diputados frente a la Victoria de PJ Sí. hasta el año pasado, 2016-2017. Y si bien al principio sufrimos lo que eran los oficialistas, ¿no? Sí. Creo que ahora no hay ambiente. También el sector de Pichetto aclaró que si la CGT no estaba de acuerdo, ellos no iban a aprobar una reforma laboral. Claro, hay que convencer a la CGT que no puede estar de ¿Y acuerdo. qué te parece? ¿Qué postura va a tomar en definitiva, digamos, contundentemente la CGT? Por lo que sin veo, vueltas. por lo que veo ahora es que no va a aceptar. Una reforma laboral. Sí. ¿Y te parece que el gobierno tiene...? Yo hablé por lo menos con 2 de los 3 compañeros que están en el triunvirato, más Sí. allá de que hablo con otros, muchos claro. dirigentes. Me parece que no hay ambiente para que prospere. ¿Y te parece que el gobierno...? Ojo, sin embargo hay algunos grupos que se reunieron Sí, con sí. el Ministerio de Trabajo. Sí, pero lo que yo te pregunto es, Héctor, digamos, más allá de que supongamos que la CGT se opone contundentemente, cierra filas respecto de cerrar una reforma laboral, ¿se podría ir metiendo por empresa, modificando convenios colectivos? No. Si impera la ley, no. Si impera la ley, no, porque la ley protege en ese sentido. Incluso la jurisprudencia de los tribunales de trabajo también sostienen la no regresividad. Es muy difícil encontrar. Hay atisbos, hay intenciones, etcétera, etcétera. También quiero pensar que en algunos dirigentes sindicales que se prestan a este pseudo diálogo hay una estrategia, ¿no? Un chamullo. Y que en definitiva defenderán los derechos de los trabajadores. Claro. Héctor, como siempre, un placer que hayas estado acá. No, para mí fue rápido, ¿no podemos seguir? No, parece que no. Che, Bueno. nos están diciendo que viene el próximo programa. Gracias. No, gracias a vos. Héctor Recalde estuvo con nosotros. Ustedes también, como siempre, gracias por haber estado ahí. Hasta la semana que viene. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.